En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 27 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Bogotá el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Buenas tardes para todos y todas. Soy Jessica Arrieta Majul, coordinadora de proyectos de la Fundación Gabo. Les doy la más cordial bienvenida a la última charla del ciclo Territorios no explorados de la migración, fronteras, movilidad e integración, convocado por la Fundación Gabo en el marco de la alianza con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Esta charla web llamada Personas en Movimiento, Migración en el Caribe, tendrá 1 hora de duración y contará con la participación de Maricel Moreno de Puerto Rico, Carlos Manuel Álvarez de Cuba y Freya León de Venezuela. Les recuerdo que tendremos una parte inicial de conversación entre los invitados. Luego pasaremos a una sección de preguntas por parte del público. Freya, Maricel y Carlos, les doy formalmente la bienvenida a la actividad. Empezamos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Jessica. Hola, Jessica, muchas gracias. Hola, bienvenidos. Hola, Maricel, Jessica. Carlos. Hola, Freya. Hola, Maricel. ¿Qué tal? Hola, Carlos. Bueno, bienvenidos a este ciclo de conversaciones y en especial hoy les doy la bienvenida para que iniciemos esta conversación con la pregunta acá que sería, ¿por qué el interés de trabajar este tema de las migraciones en el Caribe, la movilidad humana, desde la academia, que lo cubre la profesora Maricel, y también desde el periodismo, ¿no, Carlos? Entonces, creo que primero explorar el interés de parte de ustedes para la cobertura de esta temática, así que abro bastante amplio el micrófono. Profesora. Sí, muchas gracias, Freya, otra vez, y quiero aprovechar para darle las gracias a la Fundación Gabo, a Jessica, a todo el equipo detrás de esta producción, por el honor de estar aquí con ustedes. No soy periodista, así que vengo hablando de este tema desde mi posición como académica, nacida y criada en Puerto Rico, pero que trabajo en Estados Unidos y desde el campo de la literatura y la cultura. ¿Okay? Así que solamente quería mencionar eso para que supieran un poquito sobre el trasfondo y el ángulo, ¿no?, por el que vengo. En cuanto al interés sobre este tema, para mí, en realidad es algo que surgió desde pequeña, ¿no? Creciendo en Puerto Rico, yo recuerdo ver la carátula de los periódicos, ¿no? Frecuentemente estas imágenes titulares de yolas, ¿no? Yola que naufraga con dominicanos, con haitianos, a veces que eran capturados, ¿no? Pero honestamente esto dejó una impresión muy fuerte en mí creciendo y no lo pensé demasiado, pero así llegué eventualmente, saltando muchos años, llego a la escuela graduada, ¿no? Y haciendo mis estudios en el campo de los estudios latinos, de latinos en Estados Unidos, noto que cuando se habla de frontera, ¿no? La frontera principal, casi la única que se menciona es la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Hablando de migración de latinos. Y eso me pone a pensar a mí en que, bueno, ¿qué está pasando? O sea,
diariamente hay personas tratando de cruzar esos mares, ¿no? Bueno, el Mar Caribe, toda esa región, incluyendo también personas cubanas, y que naufragan. O sea, que hay una crisis humanitaria, ¿no? Que no ha sido consistente durante el último medio siglo, ¿no? Pero ha subido y ha bajado en términos de los números de personas. Sí que estando en la escuela graduada comencé a buscar literatura, como ese es mi campo, empecé interesada en buscar textos que describieran este tipo de fenómeno. Y de allí luego pasé también al arte visual, ¿no? Trasfondo mío, cómo comienza mi interés por el tema, pero más que nada, y debo mencionar esto, porque había un choque para mí entre lo que para mí era claro que era la desesperación de personas tratando de llegar a Puerto Rico, ¿no? Lo que yo recordaba allí, y también el trato hacia dominicanos en Puerto Rico y todo el tema de la antinegritud y el racismo, ¿no? Entonces ese conflicto, entonces buscando a ver qué estaba pasando en la literatura y en el arte, cómo se estaba representando las experiencias de estas personas tratando de sobrevivir, ¿no? Tirándose al mar, tratando de llegar al otro lado. Y lo que encuentro es precisamente lo contrario de lo que había sido mi experiencia, que había sido en la sociedad puertorriqueña bastante deshumanizante. En el caso de la literatura y el arte que se produce, lo que veo es más un interés por humanizar a estas personas, ¿no? Crear conciencia en el público sobre los peligros, las razones detrás de estos movimientos, etcétera. Así que eso es un poco sobre el trasfondo y puedo entrar en más detalles, pero le cedo la palabra a Carlos. Gracias, profesora. Carlos, justamente ahora para entender un poco el abordaje que has hecho tú desde el periodismo y también justo lo que comenta la profesora, ¿no? Cómo el arte lo humaniza, también un poco cómo lo has visto y también tu incursión en la cobertura de este tema, ¿no? Así que adelante. Sí. Mi experiencia con el asunto también es íntima o cercana, desde luego. Yo soy de Cárdenas, que es un pueblo al norte de Cuba, es decir, bañado por las aguas del Mar Caribe. Y, y, y volcado al estrecho de la Florida. Quiero decir que la figura del balsero, la figura del migrante por mar, es cotidiana en mi vida desde pequeño, es frecuente. Para más detalles, de hecho, quizás detalles que sean más reconocibles por el resto de la audiencia y por ustedes también, a finales de los 90, específicamente en 1999, hubo un caso que alcanzó una repercusión internacional inédita, que es del niño Elian González, del balserito Elian, que se convirtió en un conflicto bilateral de proporciones inéditas, o no inéditas, pero sí inéditas dentro del caso de un migrante por mar entre Washington y La Habana, ¿no? Y yo era de la escuela de Elian González, o sea, yo estaba en la escuela de Elian González, lo cual quiere decir que eso, como niños que éramos, nos cambió la vida y la tragedia política que esto significaba entró a nuestras conciencias desde bien temprano y entró, digamos, con todas las letras, ¿no? Esto es un caso conocido, pero mi memoria afectiva está llena de personas de las que tenía cierta referencia y otros que también tenían algún grado de cercanía que se lanzaron al mar. Algunos llegaron a las costas de la Florida o algunos de sus cayos adyacentes, otros no llegaron. Es decir, que nuestra sensibilidad está, la sensibilidad del ciudadano cubano, sobre todo del ciudadano cubano de los últimos 30, 40 años, porque la migración por mar, si bien se mantuvo desde los 60, como apuntaba Maricel, de alguna manera esto ha tenido picos, o sea, se ha mantenido constante, pero ha tenido momentos de crisis o momentos de casi una vía muy asidua para emigrar y otros que no lo son tanto. En el caso cubano, desde los 90 ha sido de una frecuencia alarmante.
Y choco inevitablemente con el hecho de escribir sobre este asunto. Bueno, primero, por supuesto, está toda la conciencia que genera un lector, la idea del Caribe, y textos sobre este territorio, sobre estas culturas familiares bañadas por un mar común, un concepto muy pensado desde muy distintas disciplinas. Y también hay un ejercicio intelectual que me obliga a mirar ese lugar que me define o que debería definirme, y a partir del cual puedo también trabajar mi identidad. En primera instancia, mi identidad como sujeto dentro de una cultura específica y luego también mi identidad como profesional de una labor particular, ¿no? En 2017 escribí un libro que se llama La Tribu, que es un libro de crónicas de periodismo narrativo sobre distintos temas cubanos. Y por supuesto alguno de esos temas tenía que ser sin dudas el de la figura del balsero, que es, como digo, uno de los personajes de la fauna social cubana de los últimos 30 años más emblemático. Y entonces ahí choqué con una primera historia de un balsero que había fracasado digamos, en su intento de llegar a Estados Unidos. La balsa habían perdido la dirección, habían terminado en Nassau, en Bahamas. Y entonces ahí, en ese primer ejemplo, me doy cuenta del desvío que ocurre en estas rutas migratorias, ¿no? Que a veces pensamos que es solo algo que va de un punto A a un punto B y que pasa de manera lineal entre el lugar de salida, de escape o de fuga y el lugar de llegada. Y luego, una vez te lanzan al mar, por supuesto, los meandros, las corrientes, la propia naturaleza de la tragedia y de la precariedad que implica una travesía de este tipo, trae destinos y resultados inesperados para todo el mundo. Llegar a Nassau, de hecho, ni siquiera es el peor, teniendo en cuenta que muy frecuentemente terminas en el fondo del mar. Y allí este primer personaje con el que trabajé terminó en un centro penitenciario con condiciones, por supuesto, más o menos terribles, como era un centro de recogida de migrantes de todo tipo, no solo del Caribe, sino también algunos africanos, además, que terminaban ahí y que llegaban, esa es otra historia, pero que llegaban a Centroamérica, que llegaban a Occidente a través de otras vías. Algunos de ellos, además, como una conciencia de dónde venimos, cruzando todavía hoy, cruzando el Atlántico en condiciones más o menos similares a las que nosotros cruzamos el Caribe, lo cual, si ya esto nos parecía impensado, colosal, no supongo no logro concebir todavía lo que supone cruzar el Atlántico de esa manera, ¿no? Eh, y entonces este personaje termina en Nassau, termina preso, deportado a Cuba unos meses después, y ahí es donde yo lo entrevisto en La Habana. Y entonces establezco una relación con él y escribo una crónica que aparece en este libro, aparece en La Tribu. He seguido escribiendo artículos, textos, algún ensayo también donde toco este tema, pero no es hasta que vuelvo directamente sobre el asunto, hasta 2021, donde, estando acá en Miami, salen las noticias del caso de un chico que estuvo 13 días a la deriva y que lo recogen cerca de las costas, cerca de Key Biscayne, que es un cayo que queda acá al este de la ciudad, al este de Miami, en las aguas de Forward Rocks, que son unas aguas más o menos paradisíacas, donde la gente va a pescar con un fondo casi de postal turística. Y me parecía muy contrastante que en medio de este escenario de donde salen diariamente los yates de los ciudadanos de Miami a tener un rato de ocio, aparezca esta señal de la tragedia, ¿no? Que es algo que suele encontrarse también con frecuencia en estas costas más o menos prósperas. Y salen las noticias. Acá, por supuesto, lo cubren todos los canales latinos, los canales de temas más específicos para la comunidad cubana, desde Univisión o Telemundo hasta América TV, demás. Los youtubers se hacen cargo, algunos medios de prensa más locales. Y la razón por la que decido, porque el chico, por supuesto, perdón que salté esto, el chico lo encuentran delirando, en un estado agónico, pero logran salvarlo. Termina acá en un hospital, en el Jackson Hospital, y logran salvarlo.
sale, entonces en ese momento es eh, presa del afán desmedido de la prensa por hacer noticias e instrumentalizar historias constantemente. Y la razón por la que decido contar su historia o acercarme a él viene sobre todo, en primer lugar, por una profunda incomodidad con el grado de revictimización que estaba sufriendo, con el tipo de instrumentalización absolutamente descarnada que hacían de su historia, con el tipo de trato que establecían con él los medios de prensa como algo que era para tomar y dejar. Y justamente toda la información distorsionada que aparecía a partir de ahí es lo que hace que me decida a tratar de hacer otra cosa, a tratar de ejercer el periodismo desde una función, desde mi punto de vista, que siempre tiene que tener, que es profundamente humanista, ¿no? Y entonces, bueno, ese es el último texto, es un texto que estuvo ahora nominado en una de las categorías del Premio Gao y que salió en el periódico El País y afortunadamente ha tenido un par de lecturas, pero bueno, luego podemos seguir hablando sobre este asunto, ¿no? Sobre qué significa la figura del balsero también dentro de la comunidad del exilio cubano, cuán vilipendiado es, y todos los asuntos que ocurren, por supuesto, todas las categorías socioeconómicas que giran alrededor de estas figuras de migrantes irregulares en el contexto del Caribe, ¿no? Gracias, Carlos. Sí, justamente, pues retomando ahí el tema Caribe como lo has descrito, como este espacio en algunas ocasiones paradisíaco, de postal, pero también este territorio también pues con estas corrientes que te pueden llevar al fondo del mar, los meandros. La profesora también lo mencioné en la introducción en su libro, la profesora Maricel, sobre también la cantidad de tiburones y otros animales, pues que efectivamente también son una zona terrorífica, ¿no? Entonces, justamente este mar Caribe y las rutas migratorias que encontramos en él, ¿cómo se investigan? Por ejemplo, desde la academia, profesora, ¿cómo se levantan estas rutas migratorias para poder presentar esta propuesta de Mar Caribe como un territorio también para la exploración y también como otra cara a este Caribe paradisíaco y este Caribe de postal, este lugar común que también tenemos tan arraigado, ¿no? Sí, gracias. Bueno, lo primero que quisiera decir es que parte de lo que lanzó mi proyecto, además de haber sido inspirada por un poemario de la poeta, escritora, intelectual Mayra Santos Febres, puertorriqueña, titulado Boat People, que me llevó a escribir el libro, ¿no? Que está en proceso de traducción al español. Fue precisamente luchar en contra de esa idea del Caribe como paraíso, ¿no? Porque yo creo que en los ojos de gran parte del mundo, especialmente del norte global, ¿no? Se ve el Caribe como este espacio de disfrute, turismo, de extracción, porque todo esto está conectado al colonialismo, ¿no? Y a esa historia de cientos de años. Bueno, entonces, desde la academia, obviamente, la migración en el Caribe se estudia desde muchas disciplinas diferentes, ¿no? Desde la antropología, la sociología, historia, que imagínate, cualquier disciplina puede ya entrar allí este tema, ¿no? Como algo que se estudie. De nuevo, en mi caso, o sea, para mí fue esa inquietud que yo tenía sobre tratar de encontrar cómo se estaba representando la migración de personas sin documentos en el Caribe de habla hispana, ¿no? Así que muchos de los estudios caribeños también, de latinos en Estados Unidos, se enfocan en
en la migración desde las islas hacia Estados Unidos, ¿no? Pero para mí lo interesante era ver cómo estaba sucediendo esa migración entre las diferentes islas del Caribe. O sea, quedarme concentrada, aunque Estados Unidos fuese, a fin de cuentas, la meta final, de todas formas, cómo se está representando, especialmente ese momento en el agua, el cruzar, ¿no? El entremedio. Así que en eso fue lo que me concentré, ¿no? Tratando de encontrar textos que hablaran sobre esto. Y ahora esto conecta, ¿no? Con las diferentes rutas, ¿no? Podríamos sentarnos, necesitamos horas para hablar de las diferentes rutas. Y obviamente dejaré que Carlos hable más sobre el caso cubano, aunque es algo que cubro. Tengo un capítulo sobre los balseros, precisamente, cómo son representados en la literatura y el arte. Pero lo que noto, voy a enfocarme más en el caso de los dominicanos, por ejemplo, ¿no? Y personas haitianas. El papel que ha tenido Puerto Rico en ese proceso de migración escalonada hacia Estados Unidos, ¿no? Es como un trampolín, ¿no? El papel de Puerto Rico en estos movimientos, ¿no? Porque lo que vemos es ya sean haitianos que van hoy en día, ¿no? Por tierra, cruzando la frontera hacia República Dominicana para llegar a la costa este y de allí tomar Yola y en la Yola cruzar el canal de la Mona, que es el canal que básicamente separa la isla de la Española de Puerto Rico. Son más o menos 120 kilómetros entre República Dominicana y Puerto Rico. Y Isla Mona está más o menos a la mitad del camino. Interesantemente, Mona es parte del archipiélago de Puerto Rico, pero es un lugar que no es habitado, no es una reserva natural y administrada por el gobierno. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, muchas personas tratan de llegar directo a las costas de la isla principal de Puerto Rico, pero muchos traficantes también dejan a las personas que vienen en Yola, las dejan en Isla de Mona. Isla Mona es una isla donde no hay agua fresca, no hay árboles prácticamente, no se puede sobrevivir. O sea, es como el clima, la topografía, todo es muy difícil. Entonces, eso ha llevado a que muchas personas mueran, ¿no? Porque técnicamente han llegado a Puerto Rico, ¿no? Entre comillas, sí, están en Puerto Rico porque Mona es parte de Puerto Rico, pero los dejan allí tirados, ¿no? A su suerte. Entonces, exploro este papel de Puerto Rico, esa migración por agua de República Dominicana hacia Puerto Rico, obviamente, pero también trabajo el tema de la migración haitiana a República Dominicana. Y antes de dejarle la palabra a Carlos, también quiero mencionar que especialmente después del terremoto en Haití del 2010, lo que se vio fue, además de tratar de cruzar por mar, muchos haitianos, por ejemplo, terminaron en Brasil, donde se necesitaba la mano de obra en ese momento por todo aquello de las Olimpiadas y la Copa Mundial creo que el 2014, así que construyeron sus vidas, ¿no? Después del terremoto, muchos de ellos en Brasil. Luego de eso comenzaron a experimentar, ya no tenían trabajo y muchos de ellos terminaron en otros países, por ejemplo en Chile, de otros países de América Latina, y de allí han tratado de subir para llegar básicamente por tierra a Estados Unidos eventualmente. Y esto es lo que nos lleva a esta otra conversación de que lo que está sucediendo en el tapón del Darién, ¿no? En Panamá y en Colombia, ¿no? Que también implica en muchos casos migración por agua. Los venezolanos también están cruzando por agua para llegar más cerca al Darién. Los haitianos cruzan cerca de Necoclí, creo que es que se llama, en Colombia.
para llegar a ya más cerca del canal, perdón, de Panamá y cruzar el Darién por allí para seguir la trayectoria hacia Estados Unidos. Así que las rutas son múltiples. Hay rutas de agua, yo creo que eso es lo que más prevalece, pero hay que tener en cuenta que es bastante compleja la situación. Carlos. Gracias, profesora. Carlos, en tu caso, por ejemplo, entonces desde el periodismo, ¿cómo ha sido la investigación y el levantamiento de información también como para preparar esta cartografía, ¿no? de las rutas migratorias en el Caribe y la movilidad también ahí humana? Sí, yo creo que los referentes pueden ser parcialmente los mismos que Maricel, lecturas, y lecturas no solo técnicas en busca de información, sino también lecturas desde el arte y desde miradas aparentemente oblicuas a estos conflictos, ¿no? Está clarísimo, para mí, una de las cuestiones más seductoras del Caribe es la manera o territorio, ¿no? Cómo toda postal esconde siempre un territorio y cómo la mirada que se ejerce sobre el Caribe como lugar de extracción económica, lugar de próspero para el capital, esconde completamente su lado B, que es el lado de la vida de quienes lo padecen y también quienes lo definen. Y a mí siempre me ha resultado extremadamente potente la imagen que viene una y otra vez en muchos balseros de, del encuentro con cruceros, del encuentro con turistas, del encuentro con personas que están simplemente desalmando, digámoslo así, desalmando. Hay esto, creo que ahora mientras Maricela estaba hablando lo busqué, un texto de Fran Báez, poeta dominicano, sobre el mar Caribe, y tiene un par de estrofas que son bellísimas y que a mí me encantan. Me parece que siempre la poesía cuando puede decir las cosas mejor que nada, ¿no? Y acá dice algo así como, aquí se los leo, es muy breve. Dice, el año pasado tus costas tenían tantas algas que parecía que en nuestras playas un turista te contagió la sífilis. Yo me dije, esto se ve feo, y me pregunté si este no era el fin. Pero en vez de mandar un tsunami y desquitarte de nuestras ciudades y borrar del mapa a Miami, volviste a pasear tu rebaño de olas que balaban en paz y en armonía a lo largo y ancho de la costa. Yo creo que es para nosotros como puede ser el Egeo para la cultura clásica occidental, ¿no? De hecho, sé que es el espejo encantado del Mediterráneo, de alguna manera. Un lugar que recoge una cantidad de culturas disímiles entre sí y que la relación de muchas de ellas alrededor de él es por supuesto, extremadamente vital, ¿no? Está la ruta. En el caso cubano, la ruta más directa, que es el cruzar el estrecho de la Florida, los puntos más cercanos del noroccidente cubano están a 90 millas, 180 kilómetros. De hecho, la idea de 90 millas, la marca de 90 millas es ya una especie de patrón cultural y sociopolítico para los cubanos, ¿no? Sabemos todo lo que significa. Es o bien la distancia que te separa de tu sueño, sea como sea las maneras en las que ese sueño se manifieste después, muchas veces en forma de pesadilla, o esa es también la distancia que te separa de la muerte. Pero hay que apuntar también estas otras rutas alternas, secundarias que ocurren. La del cruce del tapón del Darién es también, la pasan cubanos y la pasan todos los que vengan, por supuesto, del oriente latinoamericano, muchas veces cruzando de Colombia para Panamá, para cruzar el tapón del Darién y para cruzar esa selva que es peligrosísima. Lo hacen por mar. Y también hay otras vías porque hay algo que yo he querido
lo tengo, digamos, como on hold, lo tengo ahí en espera, hacer, pues yo soy un gran aficionado al deporte, específicamente al béisbol, y muchos de los beisbolistas cubanos para llegar a grandes ligas desde hace años, desde hace ya al menos 15, 20 años, hay una red de tráfico humano muy bien engrasada y muy enfocada hacia los beisbolistas cubanos porque son, como dice David Ortiz, gran beisbolista dominicano, suelen ser bancos andantes estos peloteros, ¿no? Por su potencial, por lo que pueden costar acá en Estados Unidos. Y hay una red de tráfico que los saca de Cuba y por políticas bilaterales entre Washington y La Habana, el embargo y muchos otros asuntos que tienen que ver con este diferendo histórico, los cubanos no pueden simplemente ser contratados por equipos de grandes ligas, como pueden ser contratados beisbolistas de manera directa, como pueden ser contratados beisbolistas de cualquier otro país, no tienen que irse a un tercer país y demás. Y estos terceros países suelen estar, por supuesto, en la franja del Caribe, porque la tradición del béisbol aquí es importante, desde Venezuela hasta Dominicana, pasando por México y ciertas zonas del Caribe colombiano también. Y entonces hay un tráfico que lo mismo ocurre desde el occidente, que desde el oriente de Cuba, específicamente para estos beisbolistas que los sacan y se los llevan a México o se los llevan a Dominicana. Ahí le consiguen una residencia con redes administrativas, redes de corrupción administrativa y demás. Entonces de ahí luego viajan a Estados Unidos. Pero esas rutas son extrañas, suelen ir a Haití también además. Son extrañas, están por supuesto como marcadas en negro, son ilegales, pero que cuentan también, como con todas estas economías ilegales, cuentan un pie con cierta legalidad que de manera pública las niega, pero por otra parte los ayuda también a mantener como cierto orden, ¿no? Y a mí me interesa mucho mapear esas rutas porque me interesa muchísimo también contar internamente los puntos de contacto y los flujos migratorios o los flujos de movimiento humano propiamente dentro de la lógica caribeña, ¿no? Por supuesto, con el fin puesto en el norte, que es lo que siempre suele pasar, pero me interesaría muchísimo contar. Lo he hecho como editor para algunos textos que algunos periodistas especializados en deporte han escrito sobre estos peloteros que han logrado llegar a Estados Unidos y que han sido secuestrados por los Zetas, o bien en la zona del Golfo de México, o bien han sido extorsionados y han sido básicamente rehenes de usureros en Dominicana y en Haití. Los obligan a firmar contratos onerosos donde una parte de esos contratos son entregados luego a los traficantes una vez ya en un equipo, lo firma una organización de las grandes ligas. En fin, por supuesto, todas las economías ilegales y toda la violencia que hay detrás de esta ruta también me interesaría mucho. Pero ese es un tema sobre todo, como te digo, porque me permitiría mirarlo desde un lugar que no creo que esté lo suficientemente contado y que si está contado por la prensa, como desde luego, está contado de una manera muy manipuladora, ¿no? Casi siempre con la lógica del sueño americano y la lógica de la persona que lo puede hacer por sí mismo, que es siempre el relato nefasto que hay detrás del éxito del deporte, ¿no? La figura que llega, el neoliberalismo, secuestra su imagen y secuestra su capital político y dice, si él pudo, tú puedes. Lo que no se cuenta, y normalmente las figuras que llegan son siempre pobres o son siempre de clases bajas, porque es una salida que frecuentemente se trata de encontrar en estos estratos para escapar justamente de la desgracia de la pobreza crónica, ¿no? Y la pobreza además instituida por el sistema. Y en ese sentido, lo que pasa es que por un beisbolista que llega o por una figura que llega al éxito del deporte, hay 10, 20, miles de cadáveres de ciudadanos detrás que quedaron en el camino y que sustentan ese relato de éxito. Y lo que no se cuenta es que es una lógica de probabilidades mínimas, como puede pasar con la lotería. Por uno que llegue, hay miles que se entregaron también a esa forma de salida y que no pudieron. No tienen estudios, no están cubiertos por ninguna lógica por ninguna política pública, y por supuesto lo que hacen es perpetuar mucho más las lógicas explotadoras del sistema. Y entonces esto pasa también en el caso de estos beisbolistas. Bueno, llega uno y se dice,
bueno, esta persona para llegar hoy a jugar con los Yankees de New York o con los Dodgers de Los Ángeles tuvo que pasar por esto, escapó en balsa, fue secuestrado por este grupo de narcotraficantes, etcétera. Y parece una historia de superación tremenda, hollywoodense y demás, y no se cuenta todo lo que hay detrás, que algunos con menos talentos o otros con menos suertes quedaron en esa ruta o están pasando por cuestiones de explotación y de tráfico humano que son también terribles, ¿no? Y me parece que ahí hay un tema, sin duda. Perfecto, gracias Carlos, pero justamente en esto que estás relatando y también en tu otra intervención y también la profesora Maricel comentaba pues la oportunidad, ¿no?, que hay para incorporar un relato diferente, ¿no?, que la oportunidad que hay para la cobertura y tú comentabas, Carlos, pues la oportunidad que hay para contar historias y lo relataste como lo hiciste con tus crónicas y lo hablas desde el sentido más humano, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto un poco para también darte la palabra en este sentido y después pasarle la palabra a la profesora? ¿Cómo lo planteas? ¿Cuál es este enfoque humano con el que planteas contar la historia? ¿Y cuáles son las recomendaciones, pues, digamos, que podrías hacer en ese sentido para ofrecer oportunidades en la cobertura de este tema? Bueno, yo creo que la primera no es la sublimación de la ruta migratoria como el camino hacia el éxito, y mucho menos la llegada al lugar del deseo primero, como la, la obtención de un triunfo per se. Y eso suele pasar mucho, al menos en la cobertura que se da de los migrantes cubanos. Además, una visión muy acrítica del exilio hacia sí mismo. Y por ejemplo, en este caso último que le estaba comentando, que es quizás lo que más cercano tengo en la memoria, que es el de este náufrago de 13 días, este chico balsero, se llama Julio César Capote, es que en cuanto llegó, parecía que el relato había terminado. Bueno, no moriste, sin contar, estoy hablando, esto es una ruta que no emprendió solo él, la emprendió, está hablando de un muchacho de 21 años, con 3 chicos más contemporáneos con él. Los otros 3 naufragaron, murieron delante de sus ojos. Se escapan además en balsas que no llevan ni siquiera ese nombre, no llegan a ser ni siquiera chalupas, creo. Se lanzan en una tabla de madera con poliespuma debajo, y es como un pasaporte directo a la muerte que te hace preguntarte de fondo qué hay, no ya para lanzarse, sino para lanzarse en esas condiciones. ¿Qué es lo que pasa? Que no sé si te obliga o que tienes naturalizado que eso es algo que se puede hacer, que podría tener algún punto de alguna, digamos, alguna otra salida que no sea la salida más trágica. Y eso me llama poderosamente la atención. Pero luego acá, lo que suele pasar muchísimas veces es que el relato concluye con el momento en el que sueles pisar tierra, y eso envuelto además en una serie de eslóganes y de consignas a críticas falsas, como que has llegado a la tierra de la libertad, como que ya eres libre, como que esto no supone absolutamente a partir de este punto ninguna desgracia más en tu vida. Y en este caso puntual, lo que, además, por supuesto, de desmontar estos bulos que son relativamente fáciles de hacer, lo que yo entendí y aprendí es que de esa desgracia, de la desgracia que él traía impresa en su piel y en su experiencia, no iba a volver jamás. Del momento en el que este balsero había naufragado, había pasado 13 días a la deriva con todo lo que implica, comido, encontró tiburones y demás, pero el mayor enemigo del mar es el mar, no es ninguna de las vidas que acoge. Y comido por el sol, por el salitre, por la desesperación, por las alucinaciones, además luchando contra su propia cabeza. El trauma que deja eso, que en ese momento era muy visible en su piel, y supongo que tú lo será para siempre, porque algunas marcas no se van a borrar, era irreversible. Y eso no solo no era tratado por la prensa, sino que me parecía que era aún más acentuado por el tipo de violencia a la que estaba expuesto en cuanto llegó a tierra, sin ningún tipo de tratamiento psicológico, sin ningún tipo de cuidado por la experiencia de la que venía, sin ningún tipo de
de cercanía que tuviera en cuenta todos estos asuntos, ¿no? Que en suma estás lidiando con una persona y no con la nota del momento. Entonces a mí me parece como que esa perspectiva es fundamental, ¿no? Y tener en cuenta también, averiguar cuáles son las respuestas inmediatas que da una experiencia como esa. A mí, por ejemplo, me entregó la que te dije, me entregó la que sería sumamente irrespetuoso, inmoral, irresponsable decir que había triunfado por llegar. Solo bastaba con pasar un tiempo con él, mirarlo, entender ciertas cosas también de la condición humana para saber que tal cosa no es posible. Entonces, ese tipo de atención son las que creo yo intento marcar en mis coberturas o en mi acercamiento a estos temas. Trataba por otra cosa que esbozaba antes y que es el hecho de que el balsero es la figura social que sostiene la tragedia del exilio cubano y la que sostiene también su relato, el relato de supervivencia del exilio como comunidad está sustentado alrededor de esta figura, que es una figura que está compuesta casi exclusivamente también por ciudadanos, por sujetos de clases bajas, pobres, racializados, marginalizados. O sea, el balsero no es alguien que suele tener dentro de Cuba, donde también, por supuesto, están las clases y están de manera cada vez más evidente, suelen tener ciertos accesos a niveles de instrucción que le permitan luego migrar con una visa, aplicar algún tipo de trabajo, algún tipo de curso y librarse de la ruleta rusa que es el mar. Los tipos que están, o los tipos y las tipas y los sujetos y los ciudadanos que están obligados a irse por mar son sujetos que han sido marcados por el signo de la pobreza desde que nacen, estructuralmente. Y luego, cuando llegan al exilio, siguen sosteniendo el relato de determinadas clases políticas a la vez que son culturalmente vilipendiados, subestimados, discriminados. Por una de las frases más terrible y más en boga en la noción política y cultural que el exilio tiene de sí mismo y de lo que debe hacer en este país es la siguiente. Cuando alguien está acá en Estados Unidos, un cubano, y lleva X cantidad de tiempo y mantiene ciertas normas o ciertas costumbres que se supone que no son las costumbres de la vida americana, las costumbres del deber ser, las costumbres de la violencia que supone mimetizarse en otro contexto, le dicen, este no se ha bajado todavía de la balsa. Me parece que eso explica más o menos todo, cómo suele ser visto esta figura, cómo suele ser visto dentro de estas pretensiones de clase, dentro de estas pretensiones económicas, a la vez que eso usufructa o se extrae de su tragedia particular el relato de identidad de toda una comunidad, ¿no? Entonces, ese tipo de violencias también simbólicas y políticas y el lenguaje, me interesa capturarlas detrás de experiencias límites como esta que le estoy contando. Gracias, Carlos. Profesora, en el caso, en su experiencia, ¿cómo integra entonces esta voz y esta, digamos, contrarrespuesta a una nueva narrativa o alternativa, o las opciones, las oportunidades que se abren cuando tenemos la oportunidad de contar la historia desde otro enfoque? Sí, primero que nada quería hacer un comentario sobre lo que mencionó Carlos, que me parece importantísimo acentuar, ¿no? Que en estos casos, o sea, mucha gente dice, bueno, pues se lo buscaron, fue su decisión, no ese tipo de mentalidad de que la culpa es de estas personas, pero lo que borra eso es la violencia estructural, el racismo estructural, sistémico, ¿no? Que en sus propios países, debido al colorismo, debido al clasismo, debido a la antinegritud, no le ha ofrecido las oportunidades a estas personas para poder sobrevivir, ¿no? Humanamente, donde están. Y, o sea, que eso es parte del asunto. En algunos casos tiene que ver con persecución política, en otros casos estamos hablando de migraciones como efecto de cambio climático, que creo que lo vamos a tocar pronto,
o de desastres naturales, ¿no? O sea que hay diferentes razones, pero el punto es que me quería marcar esa idea de la violencia estructural, ¿no? Que está detrás de, porque es muy fácil decir que esto es una decisión individual y el Estado o la comunidad no necesariamente se tiene que responsabilizar para nada, ¿no? En el caso de la literatura y mucho del arte en el que trabajo en el libro mío que examino, precisamente también toca otro punto que mencionó Carlos que me pareció importantísimo, y es esa idea de que qué pasa una vez llegan, ¿ok? ¿Qué pasa una vez llegan? En el caso de la migración a través de Puerto Rico, a veces la gente se quedan como estancadas en Puerto Rico, no pueden, y especialmente después de los ataques de septiembre 11 del 2001, cuando se hizo más difícil, ¿no? Para personas poder viajar en avión hacia Estados Unidos. Estoy hablando de dominicanos con documentos falsos, etcétera. Eso se ha hecho más difícil, así que muchas personas terminan en Puerto Rico, aunque ese no fuese su destino final, o haitianos también. Con esto iba a que en la literatura de personas latinas en los Estados Unidos vemos que se está cuestionando, perdón, constantemente, y se está empujando en contra de ese mito del sueño americano, como algo que en realidad no existe, ¿no? Sé que es un tema muy trabajado por décadas ya, pero en el caso de las obras que yo veo y examino en mi libro, en muchos casos lo que prevalece es la idea de estas obras como de alguna forma sirviendo de advertencia a las personas que estén considerando echarse, ¿no? Arriesgar sus vidas tirándose al mar, ¿no? En estas embarcaciones tan poco apropiadas. Estemos hablando de yolas en el caso dominicano y haitiano, o de los balseros, ¿no? No son embarcaciones que están construidas para manejar ese tipo de viaje, sobrevivir, y especialmente cuando estamos hablando del Canal de la Mona, que se conoce como una de las aguas de los estrechos de mar más peligrosos del mundo entero, donde se junta, ¿no? El mar Caribe y el océano Atlántico. Así que son aguas muy fuertes de navegar. Entonces, en el caso de las obras que yo miro, precisamente lo que aparece es como, por ejemplo, en la poesía de Mayra Santos Febres, ¿no? Esa colección que mencioné anteriormente, Boat People, por ejemplo. Esto es solo un ejemplo, ¿no? La idea del naufragio como la probabilidad más grande. Y esto es viniendo de una puertorriqueña, ¿no? Pero también, ¿no? En todos los casos, en el caso dominicano, en el caso cubano, en el caso puertorriqueño, vemos, especialmente cubano y dominicano, vemos, pensando en la obra ahora mismo también de la artista cubana Sandra Ramos, por ejemplo, que produjo muchísima obra durante precisamente el año climático de la crisis de los balseros, el 94, ¿no? Y tantas de estas representaciones que tenían que ver con el fondo del mar y los cuerpos, ¿no? De los balseros en el fondo del mar y las llantas por allí, los tiburones, ¿no? Entonces, funciona como una advertencia, ¿no? Pero no es solo eso, es mucho más que eso, porque el arte entonces lo que hace, como hay tantos cuerpos que han terminado en el fondo del océano, que no se pueden recuperar, ¿no? El arte para mí, yo lo leo bien como una forma de crear memoria, ¿no? De memorializar a estas personas de alguna forma, ¿no? De marcar de alguna forma que se han perdido estas vidas. Y de nuevo, no es algo que es nuevo,
porque muchas de estas obras también hacen eco a el pasaje intermedio, ¿no? Entonces se conecta la época de la esclavitud con estas nuevas migraciones que están pasando, ¿no? Entonces me parece que hay mucho por explorar, obviamente. Hay mucho arte que se ha producido. Yo, por ejemplo, no estaba consciente de la obra de Carlos y ahora estoy completamente obsesionada con leer todo lo que tú has escrito sobre el tema. Y así tienen que haber muchos más, ¿no? Yo lo digo, no, No sé si conoces la obra de Cacho, Alexis Leiva, que es un gran claro, sí, lugar en los sí. 90, materia. Trabajo una de sus obras conectándola a un cuento de H. Ovejas, cubana-americana. Pero que, en fin, hay mucho que explorar. O sea, esto es un tema que requiere mucha más atención de lo que se le ha dado y que se ha invisibilizado, ¿no? Porque los medios no están trabajando esto como se debería trabajar en los respectivos países, ¿no? No está, se ha invisibilizado por muchas razones y creo que el arte nos puede permitir, y el periodismo, obviamente, Gracias. abrirle los ojos a muchas personas, ¿no? Sobre este tipo de migración y las rutas que están tomando, etcétera. Gracias, Carlos. Gracias, profesora. Un poco ya para ir cerrando, nos queda espacio para una última pregunta acá entre ustedes dos. Y creo que hay un tema bastante sensible, ¿no? Que nos falta quizá aunque hay mucho, pero y es lo sensible que es el territorio, los países en el Caribe al cambio climático, ¿no? O sea, se espera que de aquí en adelante hay una fuerte migración y desplazamiento a razón pues, del cambio climático. Entonces, también acá hay una perspectiva por abordar, hay un relato todavía presente, hay una responsabilidad pues, por parte del periodismo y también de quienes están haciendo esta historia. Y pensaba un poco, por ejemplo, en Carlos cuando hablaba no solamente de la tensión psicológica de cuando llega la persona, sino también de la motivación que tiene la persona pues para con la herramienta que consigue decidir salir del territorio. Entonces aquí también hay algo por explorar y es esta motivación a razón pues de la crisis y del impacto del cambio climático que todavía tampoco se está abordando, ¿no? Y que más adelante va a tener un fuerte impacto. Entonces, quería dejarlo un poco abierto por si ha sido algo en lo que han tenido oportunidad de explorar o si en el trabajo que han realizado, pues justamente se han topado con testimonios que apunten a cómo esta situación va a ser más dramática de aquí en adelante y qué otras oportunidades hay también en ese espacio. Y pues por ahí vamos cerrando y vienen ya las preguntas del público. Gracias. Carlos, ¿o quién quiere? Yo. No, el cambio climático definitivamente es un tema que se está convirtiendo en algo bastante común en la literatura, por ejemplo, de latinos en Estados Unidos. Estoy pensando en las obras de Rita Indiana Hernández, por ejemplo. El propio Junot Díaz también tiene una obra que tiene que ver con esto. Pero hay muchos, y también arte visual, ¿no? Instalaciones, etcétera. Yo comienzo, la primera obra que examino en el libro es una obra del dominicano que desafortunadamente falleció, el artista Tony Capellán, que se titula Mar Caribe, y es una instalación básicamente hecha toda de flip-flops, de chancletas, de estas de goma, que él recogió en las playas de Santo Domingo, todas en color azul, verde, ¿no? Los colores del Caribe, le llama Mar Caribe, ¿no? Entonces, pero allá hay un comentario sobre también la basura, ¿no? Y todo esto, ¿no? Pero cuando uno mira las chancletas, en vez
no sé cómo se le llaman, los traps, están hechos de alambre de púa. Entonces lo que da la impresión es que la metáfora es el Caribe como frontera, ¿no? Que no se puede pasar porque ese alambre de púa está impidiendo el paso. Así que en la obra de Capellán se trae a colación, muchísima de su obra tiene que ver con el cambio climático y también hay otras, hay muchos ejemplos, así que definitivamente es algo que está allí. Yo termino el libro hablando de una obra de un puertorriqueño en Estados Unidos que representa, es una obra inspirada en el huracán María y es básicamente una yola llena de puertorriqueños. Y esa yola están en medio de la ciudad, pero está inundada la ciudad. Y es interesante porque los puertorriqueños usualmente, bueno, nunca salimos por ser colonia estadounidense y tener la ciudadanía, vamos en avión a Estados Unidos, ¿no? No hay que tener esos riesgos, pero es un comentario sobre cómo el cambio climático también está llevando a puertorriqueños a salir de Puerto Rico en estas situaciones de emergencia, porque vimos unos números increíbles. Se vació la isla casi después de María, del huracán María. Así que, bueno, lo dejo ahí porque sé que estamos cortos de tiempo, pero hay bastante que se podría mencionar. Gracias, profesora. Carlos, si quisieras añadir algo en este tema. No, está bien. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a ir dándole cierre y le voy a pasar la palabra a Jessica, que es la que nos va a contar cuáles son las preguntas que tenemos para ustedes. Gracias, profesora Maricel. Gracias, Carlos. A ti, Muchas Freya. gracias. Gracias, Freya. Vale, tenemos una pregunta del público y es, ¿qué recomendaciones o consejos le darían a las personas interesadas en realizar cobertura o investigaciones sobre la migración? Bueno, yo creo que de alguna manera se ha ido indirectamente diciendo un poco las metodologías y las miradas que a mí me interesan ejercer o que creo que deberían ejercerse sobre este asunto. Pero es fundamental para ejercer la cobertura de cualquier tema, para este específico, cubrir ese territorio y ese concepto desde tantos frentes como pueda ser posible. O sea, por ejemplo, la idea de que la cobertura desde el periodismo de un asunto social específico solo se hace desde un punto de vista técnico, a base de información, a base de datos, para mí es completamente equivocada y trae tantísimos malentendidos a la hora de generar los discursos que se generan desde la prensa. Por ejemplo, la profesora Maricela hablaba de su perspectiva multidisciplinar, desde el arte, desde el pensamiento, desde la literatura, la investigación que hace. Y normalmente el periodista piensa que esos son asuntos o miradas que están fuera de su rango de trabajo, fuera de su deber deontológico del oficio, ¿no? Y a mí me interesa enormemente a la hora de contar estas rutas migratorias, a la hora de establecer qué cosas es el Caribe, volver sobre la mirada de ensayistas, de investigaciones, de textos literarios y del arte en general. Y yo creo que la educación de esa sensibilidad es lo que permite de manera mucho más eficiente luego cubrir temas específicos o historias puntuales y poder acercarse desde un lugar o desde una mirada que no sea solo una mirada circunstancial, que no sea solo una mirada contingente, ¿no? Sino que logre generar un sustrato y entender ese episodio como parte de un fenómeno histórico y entender las lógicas estructurales que hay detrás de episodios particulares que cubramos o de los que nos hagamos cargo, ¿no? Entonces, eso para mí es fundamental. Gracias, Carlos. Adelante, Maricel. Bueno,
no soy periodista, así que no sé cuánto valga la opinión, pero estoy completamente de acuerdo con Carlos de que limitarse a estadísticas, a cifras, etcétera, no es la forma. Sí, no es que no sea importante, claro, pero traer esa perspectiva personal, hablar con personas, ¿no? Como él la ha hecho. ¿No? Preguntas, ¿no? Sobre el por qué, el cómo, todo esto, ¿no? Pero ya historias más personalizadas, ¿no? Que ayuden al público a entender qué es lo que está pasando y cuáles son las experiencias que las personas que han sobrevivido a estos viajes han tenido. Yo creo que por ahí empezamos y de ahí me imagino que empezar a investigar también, ¿no? A los gobiernos, qué está pasando, porque esto de nuevo es algo estructural y hay muchos actores envueltos, muchas capas de personas envueltas en todo esto. Así que sí, hace falta más investigaciones, pero probablemente desde la perspectiva del periodismo independiente. No sé cuánto ayude a hacerlo desde la perspectiva del Estado, sí, porque, bueno, puede ser problemático. Muchas gracias, Maricel, Freya y Carlos. Se nos ha terminado el tiempo de la conversación. Igual quisiera saber si tienen alguna reflexión final para compartir antes de despedirnos. Gracias, Jessica. No, solo añadía lo que decía la profesora Maricel y lo que comentaba también Carlos desde el periodismo, darle continuidad a la historia, ¿no? La historia no termina con la llegada, no termina, también hay una historia detrás del familiar, pues de quienes justamente murieron allí, en el mar, entonces naufragaron. Yo creo que también ahí hay una historia que contar. Y también este componente psicológico del que habla Carlos, ¿no? Tanto para el momento de decidir partir, como para el momento de que ya empezamos a hacer vida en la sociedad a la que emigramos. Entonces ahí también hay toda una perspectiva que se abre y que es una oportunidad para el periodismo, ¿no? En ese relato y también para la expresión artística. Muchísimas gracias de verdad a los dos por la participación. Y qué bueno que sea desde una mirada interdisciplinar, ¿no? Desde el periodismo y la experiencia de cada uno y desde el arte. Así que gracias a ustedes y gracias a la Fundación Gabo por el espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, Maricel y Freya, y a todas las personas que nos acompañaron en este ciclo de charlas web llamado Territorios no explorados de la migración, fronteras, movilidad e integración, que convoca la Fundación Gabo en el marco de la alianza con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. En nuestra página www.fundaciongabo.org podrán encontrar información de nuestras actividades y convocatorias. Hasta la próxima. Gracias. En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 27 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Bogotá el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo.
Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador.